En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Misa por el aniversario de matrimonio de Florestela y Diácono Ramiro Silverio. Hoy, 31 de julio, celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola. Dispongámonos a la celebración de los sagrados misterios, reconociendo los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que sustanciaste a tu iglesia, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre. Concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor, y todas las palabras que te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que les he dado, ni escuchan la palabra de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor, y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en el nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amontonó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que 1000 cabellos los que me odian. Son más mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuerte que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo.
lo que yo no robé, ¿acaso tengo que retribuirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escucha, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veníamos de escuchar la enseñanza del reino, las parábolas que habían sido proclamadas en el área de Cafarnaún y del lago. Ahora tenemos un desplazamiento, vuelve a su tierra, esto es a Nazaret. Pero hay un contraste grande. En otros lugares hay apertura a la fe. ¿Quién es este? O incluso este es el profeta, o la mano de Dios actúa en él, o quién es este Jesús. Pero en su tierra se negaban a creer en él. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Pues hay un contraste grande. Por fuera, en los otros pueblos, en las otras regiones, se genera la respuesta de fe. Y muchos acogen el reino de los cielos. Pero en su propio pueblo, la respuesta es de rechazo, de incredulidad. ¿Por qué? Podríamos encontrar respuesta en las preguntas que va lanzando la gente. ¿De dónde saca esa sabiduría, esos milagros, si lo conocemos? Es el hijo del carpintero, de un obrero. ¿Qué títulos tiene para enseñar? ¿A qué escuela de rabinos fue? ¿Con qué maestro estudió? Están entonces pensando que conocen todo de Jesús. ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿Conocen su familia? Entonces, ¿de dónde nos va a venir a enseñar
este Jesús. Allí está entonces el rechazo porque piensan que conocen todo sobre Jesús. Están juzgando, están rechazando porque les parece que un vecino es muy poca cosa para que venga a instruirlos y a enseñarles. Se cierran al reino. Y vienen entonces como esas dos posibilidades. Las parábolas, recuerden que era la invitación a descubrir cómo actúa Dios en la propia vida, cómo respondemos al llamado de Dios, a tomar decisión sobre el reino. Y constantemente esa decisión hay que hacerla. Seguimiento o rechazo, fe o incredulidad. Y para nosotros entonces viene hoy la oportunidad de escoger. Porque podríamos pensar, ya lo sabemos todo sobre Jesús, ya sabemos todo sobre la fe, ya nos leímos la Biblia de pasta a pasta, no tenemos más que aprender. Ya me sé todo. ¿Y cómo está mi relación con Dios? ¿Y cómo está mi escucha de la palabra de Dios? ¿Y cómo está mi actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque podríamos caer en ya me lo sé todo. O ya fui a misa, ya recé el rosario, ya hice las devociones, ya cumplí. Y nos perdemos del encuentro con el Dios vivo que quiere llevarnos a su reino, a vida nueva, a vida según Dios, según la gracia. Es un evangelio en donde aparece también el tópico de los hermanos de Jesús. Y cada vez que aparece, pues hay que tocarlo, porque si no después de la misa me van a preguntar, ¿y los hermanos de Jesús? ¿Tenía Jesús hermanos? Entonces mejor lo tocamos. Aunque se ha explicado 1000 veces, y 1000 veces se ha dicho, no, Jesús no tenía hermanos nacidos de la Virgen. ¿Cómo entender entonces estos hermanos? Y hermanas, además, dice esta versión de San Mateo, más interesante. Si vamos al final del mismo Evangelio de San Mateo, pienso que es capítulo 26 o 27, en donde Jesús ya está en la cruz, dice que ahí estaban algunas mujeres, y entre ellas María, la madre de Santiago y José, que son estos mismos dos que aparecen acá. Es decir, está hablando de la parentela de Jesús, de la familia extensa de Jesús. A veces pensamos que en la antigüedad era como hoy, en donde cada persona vive en su casa, papá, mamá y un hijo. En la antigüedad no era así. Era una familia en donde vivían abuelos, tíos, sobrinos, primos y allegados, una especie de clan en donde se veían como una sola familia y se llamaban hermanos y hermanas. Entonces aparece la familia de Jesús como los familiares de Jesús, la parentela de Jesús. Si miran los diferentes textos, en ningún lado dice que sean hijos de María. María su madre, de Jesús, y sus hermanos, y aquí hermanas, es decir, sus parientes. Si miramos otro evangelio en San Juan, capítulo 19, Jesús en la cruz, al pie de la cruz, María, la madre del Señor, y el discípulo amado. Y Jesús le encomienda al discípulo amado el cuidado de María. Si tenía más hijos, ¿por qué le va a encomendar Jesús el cuidado si había quien la cuidara? De allí se puede ver entonces que María, con la muerte de Jesús, quedaba sola, y por eso le encarga al discípulo amado.
Y además, desde la etapa de los padres apostólicos, hay una fe constante en la virginidad perpetua de la Virgen María. Entonces encontramos elementos dentro del Nuevo Testamento y de la tradición desde los primeros años, en donde aparece esa fe en la virginidad perpetua de María, que si lo vemos nuevamente desde el Evangelio, aparece desde la Anunciación, allá en Lucas 1, en donde ella pregunta, pero ¿cómo seré madre si no conozco varón, si soy virgen? Y el ángel le dice, por obra del Espíritu Santo. Y en Mateo, José tiene un sueño con el mensaje del ángel, toma a María, no la rechaces porque el hijo que espera, el fruto del Espíritu Santo. Una concepción virginal, una virgen madre. Y podríamos poner una analogía en el uso, por ejemplo, de la liturgia. Tenemos vasos sagrados, copas, platos, patenas, que se usan exclusivamente para presentar el pan y el vino que se consagran transformándose en el cuerpo y sangre de Cristo. Y esos vasos no se usan para nada más. ¿Por qué? Porque tienen un uso sagrado. Van a portar el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces no estaría bien que sirviéramos soda en la copa y tomáramos soda en el cáliz de la misa. ¿Les parecería a ustedes? O que pusiéramos dulces o papitas en la patena y comiéramos de la patena. No, porque está consagrado. Ahora imagínense, María, entre todas las mujeres, ha sido consagrada, puesta aparte para llevar en su seno a Dios mismo. ¿Estaría entonces bien que después entrara dentro del matrimonio normal? No, porque es la esposa del Espíritu Santo. Está consagrada como Madre de Dios. Por eso se desprende esa fe en la virginidad perpetua de María. Una vez en un diálogo una persona me decía, pero tener hijos no es pecado. Entonces, ¿por qué sería pecado que María tuviera hijos? No, no es pecado tener hijos, pero sí atribuírselo a quien no los tiene. Entonces, no podemos atribuirle hijos a la persona que no los tiene. Entonces no podemos decir, sí, María tiene otros hijos. Eso no dice el texto. Allí estaban María, su madre, y sus parientes, sus hermanos, hermanas. Entonces es un texto muy interesante y podemos profundizar. Y sobre todo, volviendo al centro del texto, ¿cuál es mi respuesta a Jesús? ¿Seguimiento o rechazo? ¿Fe o incredulidad? Concédenos, Señor, consuélanos, pues somos como tus discípulos en la tormenta que sacudió los mares inquietos por lo que se avecina. Nos dirigimos a ti, nuestro guía y Salvador, para que calme nuestros corazones en nuestros momentos de necesidad y escuches nuestra oración. Sana a todos quienes están enfermos por el coronavirus, y protege a las personas mayores y a los más vulnerables.
Dale fuerza a todos quienes cuidan de nuestra salud y sabiduría, a quienes buscan y luchan por encontrar una cura. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, como lo hiciste durante el huracán Harvey, para que podamos ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Por medio del Espíritu Santo, guía a los líderes a tomar decisiones sabias por el bienestar de todas las personas a las que sirven. Concede el descanso eterno a todos quienes han muerto en este tiempo de pandemia. Que María, nuestra Madre, que ha escuchado nuestras súplicas en las tormentas de nuestras vidas, interceda ante su Hijo para que encontremos la sanación y un pronto final para esta enfermedad. María, estrella del mar, ruega por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sánanos. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas y admirables santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo,
Eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Marcos el Evangelista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que entres en mi palabra. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Señor te bendiga. Amén. Cristo. 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 Cristo.
Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El cuerpo de Cristo. 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 El Señor te bendiga. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permites que me aparte de ti.
El maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicitaciones, Ramírez Floresteles, aniversario, bendiciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.